Como siempre, un privilegio el poder compartir juntos en esta nueva jornada, esta palabra preciosa que el Señor tenga para nosotros disponible el día de hoy. No olvidemos que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, la Escritura para que ésta realmente, nos revele la palabra viva de Dios, la cual ciertamente debe estar sembrada en buena tierra, nos dice la Escritura, y esa buena tierra es nuestro espíritu, porque esa es la nueva tierra que el Señor ha generado para todos y cada uno de nosotros, de tal manera de que nosotros podamos efectivamente obtener el fin y el propósito por el cual el Señor ha hecho todas las cosas, que es la vida de su amado Hijo Jesucristo, morando en todos y cada uno de nosotros. Esta vida preciosa es la vida que tenemos que conocer. Esta vida preciosa es la promesa que el Señor efectivamente dio a todos los padres, hablando de las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel y la promesa que Dios hizo inclusive a Eva, para no ir hacia el pueblo de Israel sabiendo que Eva es la madre de todos los vivientes. El Señor había prometido que en su simiente, en la simiente que ella llevaba, iba a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Es decir, iba a terminar con la serpiente y con todo lo que ella generó en una vida distinta y diferente de la que Dios había destinado para nosotros. Y es muy importante que sepamos que el propósito central del Señor para ti y para mí es que nosotros tengamos acceso a esa vida, que nosotros podamos comenzar por medio de nuestro entendimiento, por medio de nuestro conocimiento, ¿verdad? Recibir todos los beneficios de esa vida. Hemos estado hablando durante todas estas semanas sobre el costo tan alto que tiene para nosotros el no crecer o el no madurar en Cristo. O sea, es decir, que la vida de Cristo no madure en nosotros. Porque viene a ser lo mismo que de alguna manera están viviendo las personas que aún no conocen a Cristo, que son incrédulas. Siguen guiándose por la vida antigua que ellos tenían, ¿verdad? Y esa vida antigua es una vida, ¿verdad?, de maldición, es una vida en la cual efectivamente los absolutos de Dios nunca pueden hacerse realidad. Es una vida que está destinada para los 70, 80 o 90 años que nosotros vivamos y nada más. Es una vida que se enfoca como esperanza en todas las cosas externas. Es una vida que anhela, ¿verdad?, el que las cosas materiales, el que las situaciones personales nos funcionen mientras estamos en este mundo. Pero esa vida nunca nos va a acompañar a nosotros al futuro. De ahí que el Señor dijo que había venido para darnos vida, es decir, la vida Zoe. Y la vida Zoe es la vida abundante que no tiene fin, la vida abundante que no puede morir, la vida abundante que no tiene carencia, que no tiene enfermedad, que no tiene dolor, que no tiene dificultad, la vida que es capaz de poder vencer todas las adversidades y las circunstancias, porque esa vida no está dependiendo de la solución de las cosas externas, sino que esa vida es la que soluciona las situaciones externas. Esa vida es la que tiene la capacidad y el poder para actuar sobre nuestras incapacidades, sobre nuestros temores, sobre nuestros miedos, sobre nuestras angustias, sobre todas nuestras carencias. Esa es la vida que efectivamente está por encima de todas las circunstancias. Esa es la vida que nosotros lamentablemente heredamos en el primer hombre Adán, pero ahora en el segundo hombre Cristo podemos heredar la nueva vida que el Señor nos dio. Así que nuestro verdadero enfoque, hermanos, es el que efectivamente nosotros estemos centrados y estemos de alguna manera con nuestra mirada puesta en esa vida, que es la vida de Jesucristo morando en nosotros. El trabajo del Señor no fue resolvernos los problemas simplemente, sino darnos la vida que resuelve los problemas. Pero a veces nosotros, pues todavía como niños en Cristo, seguimos poniendo nuestra mirada, ¿verdad?, en la provisión que Dios da, en lugar de la vida que Dios nos da, que al nosotros ejercer por derecho legal esa vida que tenemos, vamos a obtener juntamente con ella todas las demás cosas. Es decir, en nuestra relación con Dios ya no existe cosas tal como Señor ayúdame o Señor dame, sino en nuestra relación actual con Dios lo que existe es
que yo pueda descubrir a través, ¿no es cierto?, del conocimiento de la vida que está en mí, todo lo que ya me ha sido dado en Cristo Jesús. Es decir, el Señor ya consumó, el Señor ya resolvió, el Señor ya de alguna manera hizo, como dice la Escritura, que en Cristo Jesús todas las cosas se reconcilien con Él. Es decir, todo lo que nosotros vemos en nuestra experiencia adámica de pobreza, de escasez, de dificultad, de lucha, de dolor, de enfermedad o cualquier otra cosa, justamente tiene que ver con este hecho. Todas estas circunstancias son el fruto de no estar reconciliados con Dios, es decir, de estar peleados con Dios, es decir, de estar distanciados de Dios o de ser enemigos de Dios. La consecuencia de no estar unidos al Señor es que efectivamente en nuestra propia experiencia hayan muchas de nuestras cosas que están desordenadas, muchas de nuestras cosas que están enfermas, muchas de nuestras cosas que se van efectivamente corroyendo, que se van dañando, que se van acabando con el tiempo. Todo esto tiene que ver con el hecho de que las cosas que nosotros en este mundo tenemos no son eternas y son las cosas que efectivamente no están reconciliadas con Dios. Ahora, la Escritura nos dice que Cristo reconcilia todas las cosas con Dios. Es decir, no solamente nos reconcilia a nosotros con Dios, sino que también todo el centro de nuestra experiencia va a ser reconciliado con Dios. De ahí que cuando el Señor Jesucristo dice consumado es, ¿verdad? Es como la firma final que pone Dios por medio de Jesucristo al hecho de que el Señor dio fin a todo aquello que nos tenía alejados o a todo aquello que ponía una división intermedia entre Dios y nosotros. El Señor crucificó la vieja vida, crucificó el hombre adámico y el Señor crucificó todas aquellas cosas que nos eran adversas. De tal manera de que en Cristo Jesús, en la vida resucitada, nosotros vamos a encontrarnos con la reconciliación, no solamente de nosotros con el Señor, sino de las cosas que efectivamente también forman parte de la vida de Jesucristo. La Escritura nos dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Así que no estemos esperando, hermanos, que a lo que nosotros muchas veces llamamos bendición, es decir, bendición, aquellas cosas que nos comienzan a funcionar mejor en este mundo, ¿verdad? No necesariamente está en la perspectiva de Dios esa misma idea y ese mismo razonamiento, porque el Señor dice que Él ha preparado para nosotros, fíjese, cosas que ojo no vio. Así que no hay nada que tu ojo en este mundo sea capaz de ver, ¿verdad? Que el Señor de alguna manera haya tenido preparado para ti. En el mejor de los casos, las buenas cosas que nuestros ojos son capaces de ver no son más que una débil sombra de la realidad de las cosas espirituales en las cuales el Señor dice cosas que ojo no vio. Es decir, las cosas que el ojo humano, el ojo natural ha sido incapaz de ver, ¿verdad? Esas no son las cosas, esas son las cosas que Dios efectivamente ha determinado para los que le aman, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni pensamientos que han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Así que nada de lo que vemos en este mundo, nada de lo que oímos en este mundo y nada de lo que conocemos en este mundo, por más alto, por más altruista, por más hermoso, por más glorioso que pueda parecer, ¿verdad? No tiene que ver con las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Las cosas que le pertenecen a Cristo son las cosas que nos pertenecen a nosotros. Las cosas sublimes, las cosas eternas, las cosas perfectas, las cosas completas. Esas cosas son las que nos pertenecen a nosotros. Ahora, nosotros vamos a poder hacer nuestras estas cosas en la medida en que efectivamente la vida de Cristo siga creciendo y siga moviéndose dentro de cada uno de nosotros. En el libro de Filipenses, que hemos estado viendo la semana pasada, ahora vamos a continuar con algunos versículos, ¿verdad? A partir del capítulo 12, del versículo 12, perdón, capítulo 1, versículo 12, capítulo 1. El apóstol Pablo nos enseña, de acuerdo con su experiencia,
y nos comunica por medio del Espíritu Santo esta actitud maravillosa que tenía él en medio de las circunstancias difíciles que estaba viviendo. Y cómo él veía cosas que nosotros con nuestra vista natural o con nuestros ojos naturales somos incapaces de poder ver. Aún en este mismo tiempo, cuando, por ejemplo, estamos de alguna manera viviendo circunstancias difíciles o complicadas. El apóstol, como hemos visto durante todo este tiempo, aprendió que los problemas, las dificultades y las luchas ya no eran una situación de coincidencia o de circunstancias con las cuales él se encontraba de pronto, sino que aún los momentos difíciles eran circunstancias que Dios estaba permitiendo en la vida de Pablo con la finalidad de que la vida de Cristo efectivamente emerja poderosamente a través de él. Y esto no ha cambiado para nosotros, porque la escuela que Pablo ha tenido es la misma escuela por donde efectivamente el Señor nos introduce a nosotros por medio del Espíritu Santo, para que esa misma vida que Pablo encontró en su experiencia, la tengamos que encontrar nosotros en la nuestra. Porque en esa vida está todo lo que tú necesitas. En esa vida está la respuesta que Dios te ha dado para cada dificultad, para cada problema y para cada circunstancia. Es decir, si en este momento tú estás padeciendo hambre, estás padeciendo enfermedad, estás padeciendo persecución, si tú estás padeciendo temor, miedo, angustia, incertidumbre del futuro, el Señor ya te dio la respuesta desde antes de la fundación del mundo. Y esa respuesta es la vida de Cristo que Él ha colocado en tu corazón. Ahora, si alguien todavía no ha puesto su confianza y su fe en Jesucristo, pues es el momento para que ahora en donde te encuentres, en este mismo lugar, en este mismo instante, tú puedas hablarle al Señor desde lo más profundo de tu corazón y decirle al Señor que tú quieres la vida de Él, que efectivamente la recibas hoy mismo en tu corazón para que esa vida sea la que pueda hacer la diferencia en tu existencia. Muchos de nosotros debemos estar conscientes de que cuando tenemos esa vida dentro de cada uno de nosotros, lo que comienza a restar es el crecimiento de esa vida, el conocimiento de esa vida, ¿verdad? La madurez de esa vida y la evidencia de que esa vida efectivamente está colocada dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros no hemos nacido de nuevo, que es el primer paso para la reconciliación con Dios. Lo primero que Dios reconcilia con nosotros es a nosotros mismos y después nuestras cosas. Pero lo primero que reconcilia Dios, ¿verdad? Es a nosotros mismos con Él. Es necesario que nosotros entendamos que la metodología que Dios utilizó para darnos salvación es darnos la vida de Cristo, pero darnos la vida de Cristo solamente se hace efectiva o efectivo en nuestra experiencia en la medida en que nosotros crucificamos la nuestra, en la medida en que nosotros permitimos que el Espíritu Santo aplique la cruz diariamente a nuestra vida. Dios no vino a mejorar nuestra existencia. Dios vino a acabar con la vieja criatura, con el viejo hombre, con ese hombre que de alguna manera a veces tú te complaces. Ese hombre, ¿verdad? Crucificado es el que requerimos nosotros para que la experiencia de la vida del hombre resucitado, es decir, la vida resucitada de Cristo, se convierta en una experiencia en nosotros. El apóstol Pablo en estos versículos dice lo siguiente: quiero que sepáis. Él estaba en el contexto que estamos hablando aquí, estaba en la cárcel, él estaba preso. Y él les dice: quiero que sepáis a los hermanos de Filipo que las cosas que me han sucedido, es muy importante que entendamos porque es efectivamente también una fórmula que el Señor muchas veces utiliza para nosotros. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mirad, aquí queremos ver una primera parte, ¿no es cierto?, que creo que es importante que entendamos. Primero, cómo el apóstol realmente enfrentaba
una situación tan complicada como la que estaba viviendo y que era ni más ni menos que estar en la cárcel, estaba preso. Y estaba preso no por algún mal que él había hecho o había hecho, sino que estaba preso básicamente por predicar a Cristo. Estaba preso porque efectivamente se le prohibía predicar a Cristo y comenzó a él recibir en primera persona, ¿verdad? Toda una suerte de persecución y ahora él se encontraba, pues, una de las veces que, por supuesto, había sufrido por el Evangelio, se encontraba preso en una situación difícil y complicada. La pregunta es, ¿cuál sería nuestra conducta si nosotros estamos en esas circunstancias? ¿Verdad? Pues bueno, posiblemente intentar ver cómo salimos, cómo buscamos contactos, cómo buscamos abogados para que intenten resolver nuestro problema. Y estaríamos orando a Dios que nos saque de esa circunstancia y de esa condición. Pero fíjate, el apóstol Pablo aquí dice algo maravilloso a efectivamente los hermanos. Quiero que sepáis que los problemas, las dificultades, esta circunstancia, esta prueba que estoy en este momento padeciendo, las cosas que me han sucedido, no solamente él está hablando de la circunstancia particular que está efectivamente teniendo. Imagínate que todos los seguidores, ¿verdad?, de Cristo que habían escuchado a Pablo y que de pronto veían que Pablo estaba perseguido, ¿no es cierto?, por predicar el Evangelio de Jesucristo, pues seguramente los hermanos se iban a desanimar. Seguramente los hermanos iban a caer en una circunstancia de temor, de inseguridad y decir, no, pues o sea, ¿cómo nosotros somos capaces de poder predicar a Cristo o de seguir esta doctrina o de poner nuestra confianza en el Señor si efectivamente pues inmediatamente nos va a venir dolor y persecución? Seguramente muchos se echaron para atrás, entendiendo que como que no tenía sentido el que nosotros entremos a una relación formal con Cristo para sufrir persecución, dificultad, hambre, desnudez, como fue el caso de Pablo. Pero Pablo, ¿verdad?, a los hermanos que podían tener la capacidad de escuchar en términos espirituales, porque realmente este es un mensaje espiritual. Es decir, hay una realidad para ti, para mí, a la carne le disgusta sufrir. A la carne le disgusta tener problemas. A la carne le disgusta tener escasez. A la carne le disgusta estar enferma. A la carne le disgusta, ¿verdad?, el ser débil. Todos nosotros huimos normalmente de los problemas, de las luchas y de las dificultades. Huimos. Y si algo le pedimos al Señor es que esas cosas de alguna manera no nos vengan a nosotros. Y cuando por A o B motivos nos vienen, inmediatamente estamos orando y pidiendo, ¿verdad?, que el Señor nos quite ese aguijón, que nos quite ese dolor, que nos quite esta prueba, que nos quite esta dificultad. Muchas veces le estamos, inclusive a veces reclamando al Señor en medio de esta circunstancia y diciendo, Señor, ¿por qué a mí? Si yo te sigo, si yo ya no hago esto que hacía antes, si yo ya no pienso de esta manera, si yo soy fiel en pagar los diezmos, las ofrendas, si yo efectivamente estoy intentando mejorar mis cosas, mejorar mi vida, pues nada de eso va a servir en tu relación con Dios, porque justamente este si yo es el que el Señor debilita para que tu nuevo yo, que es la vida de Cristo en ti, efectivamente pueda comenzar a resplandecer y pueda comenzar a levantarse con poder. Entonces él comunica y dice, hermanos, las cosas que me han sucedido han redundado más bien, escucha bien, las cosas que me han sucedido, las cosas complicadas, ¿sí?, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Que este debe ser el punto central. Fíjate lo que tenía el apóstol en el corazón. El apóstol lo que tenía en el corazón es el progreso del Evangelio. Y el progreso del Evangelio no es el progreso del mensaje del Evangelio. El progreso del Evangelio no es el progreso, ¿no es cierto?, de la palabra escrita del Evangelio simplemente, sino es el progreso de la persona, el progreso de la naturaleza que significa el Evangelio. El Evangelio no es un mensaje, el Evangelio es una persona, el Evangelio es Cristo.
La realidad del Evangelio en todos y cada uno de nosotros es la vida de Cristo progresando en nuestro corazón, progresando en nuestra alma. Son los pensamientos de Cristo tomando nuestra mente. Son los discernimientos, la inteligencia, la sabiduría de Cristo realmente tomando lugar en nuestra mente. Eso es el progreso del Evangelio. El progreso del Evangelio son los deseos, los sentimientos y las emociones de Cristo comenzando a ser las nuestras. Eso es el progreso del Evangelio. Es el que nuestras decisiones y nuestra voluntad estén allanadas efectivamente a los deseos, a la voluntad y a las decisiones de Cristo. Ese es el progreso del Evangelio. Ahora, en la medida en que las pruebas, las luchas y las dificultades tienen como finalidad redundar en el progreso del Evangelio, fíjate, dice más bien, porque lo lógico sería que las pruebas, las luchas y las dificultades apaguen, ¿no es cierto?, el trabajo que Dios efectivamente está haciendo dentro de todos y cada uno de nosotros. Que esas circunstancias, en algún sentido más bien adversas, lo que hagan es frenar el progreso y el avance de la vida de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. Pero él dice, las cosas que me han sucedido han redundado más bien, ¿sí? Más bien ese es el fin. El fin es que las pruebas y las dificultades tienen como propósito el redundar, el aparecer más bien, progresando la vida del Cristo que estamos predicando por medio del Evangelio que está dentro de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que comprender, hermanos, que desde ahora, cuando el Señor permite circunstancias adversas en nuestra vida, no es para ver cómo está nuestra fe, o no es para ver cuánto aguantamos el peso, la dificultad y la lucha, sino es para que Cristo progrese, crezca, asome y redunde dentro de todos y cada uno de nosotros. Ese es el propósito de Dios. De tal manera de que si nosotros, por ejemplo, en las pruebas y en las dificultades, aquí estamos hablando con una persona que por supuesto está en un gran proceso de madurez de la vida de Cristo en él. Es decir, la vida que nosotros tenemos o la vida que nosotros portamos, que es la vida de Cristo en nosotros, en la medida en que va creciendo y en la medida en que va madurando, ¿verdad? Esa vida entiende y comprende que las pruebas, las luchas y las dificultades externas, ¿verdad?, que Dios mismo las permite, tienen como finalidad en que la vida nuestra que el Señor nos ha dado, la vida que nos pertenece, la vida divina, vaya creciendo, vaya impartiéndose y vaya progresando dentro de todos y cada uno de nosotros. Esto es algo glorioso y esto es algo divino. La mente natural no puede percibir estas cosas. La mente natural lo que hace es huir de las tribulaciones y de las pruebas. La mente natural lo que piensa es que si es que, bueno, yo ya me he reconciliado con Dios y que Dios está conmigo, de aquí en adelante no me deberían pasar cosas que les pasan a los demás. De aquí en adelante, pues las luchas, las dificultades y los problemas deberían cesar. Y si vienen, pues vamos a ver rápidamente cómo la mano de Dios nos saca de estas circunstancias y mejora nuestra condición y nuestra posición. Pues no, si nosotros vemos la vida de Pablo no es una vida de mejora de su condición. Es una vida muchas veces de empeoramiento de sus circunstancias externas, pero de un crecimiento y de un mejoramiento importantísimo de su situación interior. Al punto que el apóstol nos comentaba y nos decía que para él, a cambio de la excelencia del conocimiento de Cristo, todas las cosas las tenía por basura. Sí, todo lo que para él en su momento tuvo valor, está hablando de Pablo en la carne, todo lo que para el Pablo en la carne en su momento tenía valor, hoy para el Pablo en Cristo, todas las cosas que antes tenía valor las consideraba basura, a cambio de la excelencia del conocimiento de la vida que él está aportando dentro del mismo. Entonces, esa es la vida eterna que tú y yo hemos recibido por parte de nuestro Padre por los siglos de los siglos. Esa es la vida que nos ha sido impartida a nosotros ahora en este tiempo para que se convierta en nuestra compañera por la eternidad. La vida
que el Señor siempre quiso para Adán, la vida que el Señor siempre quiso para el hombre. El árbol de la vida, ¿verdad?, que se encontraba en el huerto de Edén representaba esa vida que lamentablemente Adán nunca tomó, nunca ingirió, nunca comió, pero el Señor le puso el árbol de la vida y también le puso el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lamentablemente él prefirió escuchar al árbol del conocimiento del bien y del mal y no al árbol de la vida, comiendo del fruto que no debía comer y convirtiéndose en muerte, convirtiéndose en pecado, convirtiéndose en injusticia, convirtiéndose en impiedad. Pero el Señor Jesucristo vino como el pan, ¿verdad? Vino como el fruto de Dios para que efectivamente nosotros ahora lo podamos ingerir, para que lo podamos comer, para que podamos hacer lo que Adán no hizo. Adán no tomó del fruto de Cristo. Ese es el árbol. Nosotros ahora tenemos la capacidad de tomar del fruto de Cristo, del alimento que Cristo es, del pan que Cristo es, del agua que Cristo es, de la comida maravillosa que Cristo es para nuestra propia vida eterna. Esa es la vida que comienza a aparecer en nosotros, mucho más cuando estamos de alguna manera enfrentando situaciones exteriores complicadas. ¿Por qué? Porque ahí es donde esa vida va a salir, a ponerse en evidencia y a hacerse real a nosotros. Esa vida que es capaz de poder efectivamente abrir el mar en dos. Esa vida que es capaz de poder sacar salvación de donde no existía. Esa vida que nos va a dejar a nosotros una lección clarísima de que si es que esa vida no hubiese actuado en tal o cual circunstancia o situación, simplemente nosotros no estaríamos aquí. Es muy importante, hermanos, que la evidencia de esa vida en nosotros sea real. Que nosotros no nos convirtamos solamente en personas que de alguna manera hablamos de esa vida, escuchamos de esa vida, pero no necesariamente hemos tenido ya algún tipo de evidencia de la presencia de esa vida dentro de todos y cada uno de nosotros. Y yo sé que ya en un sentido todos nosotros hemos tenido, ¿no es cierto?, algún tipo de experiencia en donde esa vida comienza a expresarse y a manifestarse, y como dice aquí el apóstol, esa vida comienza a redundar, ¿verdad?, dentro de todos y cada uno de nosotros para el progreso del evangelio, para el progreso de la vida en nosotros. Hermanos, si primero la vida de Cristo no progresa en nosotros, será muy difícil, ¿verdad?, que la vida de Cristo progrese en aquellas personas en las cuales de alguna manera nosotros manejamos nuestro círculo de influencia. Porque finalmente la gente lo que va a ver en nosotros es la vida de Cristo. La gente va a ver en nosotros la manera como, ¿verdad?, enfrentamos las dificultades, las luchas y las cosas que nos sucedan. Ahí es donde el Señor va a poner en nosotros paz, seguridad, tranquilidad, convicción, partiendo de una realidad, que en Cristo Jesús ya nosotros tenemos la salida para toda circunstancia, toda lucha o toda dificultad que de alguna manera estemos enfrentando. Así que lo primero, el apóstol no solamente quiere comentar a los hermanos, ¿verdad?, que el evangelio efectivamente crece y corre en él, sino que además también crece y corre en todos aquellos que de alguna manera tienen la capacidad de poder interactuar con nosotros, en este caso con el apóstol Pablo. Y fíjate en el versículo 13, que dice, de tal manera que mis prisiones, ahí se enfoca mucho más claramente en la circunstancia que él está viviendo, de tal manera de que mis prisiones, dice, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Aquí hay un tema muy importante. Ahí estamos viendo cómo el progreso del evangelio no solamente tiene la capacidad de redundar en Pablo, de crecer en Pablo, cómo el Cristo del evangelio comienza a aparecer, a expresarse y a manifestarse a través de Pablo, sino cómo esa manifestación, ¿verdad?, del Cristo desde Pablo comienza efectivamente
a hacerse patente, dice, en Cristo Jesús en todo el pretorio. Primero, él se ve que tenía mucho contacto con el pretorio. El pretorio era la fuerza armada, o eran los policías de este tiempo de la cárcel, eran los celadores de la cárcel. El pretorio tenía que ver básicamente con el cuerpo armado que efectivamente cuidaba directamente a ciertos presos. En este caso lo cuidaban a Pablo. Entonces él dice que ha comenzado a ser patente, ¿no es cierto?, el progreso del evangelio. Incluso, ¿no es cierto?, en el pretorio, incluso en los guardias que lo estaban a él vigilando. ¿Por qué? Porque en medio de la cárcel, él, en lugar de estar enfocado en ver cómo resolvía su problema, estaba enfocado en ver cómo progresaba el evangelio y no desperdiciaba una sola oportunidad para, no solamente con sus palabras, sino que también con la manera como él enfrentaba sus prisiones, como en este caso específico, realmente estaba dando testimonio de la palabra de Dios. Era tanto el efecto que efectivamente estaba teniendo la actuación de Pablo dentro de la cárcel, que aún para los guardias de seguridad era patente, ¿verdad? Esta situación del Cristo que Pablo les estaba predicando con su palabra y con sus hechos y con su manera de actuar. Entonces, fíjate el Señor cómo hace las cosas. Ahí tiene sentido. El Señor permite la cárcel de Pablo, pero porque Él sabe que dentro de la cárcel, tanto a los guardias cuanto a los presos, como también va a hablar Él aquí, ¿verdad? También Él desde antes de la fundación del mundo les había escogido para que lo conozcan. La pregunta es, ¿quién podía llevarles el evangelio de Jesucristo a los guardias? ¿Quién podía llevar el evangelio de Jesucristo a los presos? Alguien que por supuesto contenga la vida del evangelio dentro de él, y ese alguien era Pablo, y Pablo lo entendió así. Entonces para Pablo era no una situación de sufrimiento necesariamente el estar viviendo esa condición, sino era una circunstancia de oportunidad que le estaba presentando el Señor, sabiendo que en Cristo Jesús él ya tenía todo lo que necesitaba para salir adelante. De hecho, más adelante en estos versículos, él dice que para mí el vivir es Cristo y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, él dice, no me importa si voy a morir, porque para mí morir es ganancia. Para mí es mucho mejor estar delante de Dios. Es mucho mejor ir al Señor, dice él, en el caso de que me tenga que ir. Así que no tengo ningún problema con el que me tenga que morir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa era la manera espiritual como Pablo efectivamente veía las cosas. Bueno, a veces una circunstancia y una manera de ver muy distinta a lo que nosotros podemos ver o nuestra carne es incapaz de poder ver. Entonces aquí el apóstol dice que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Cuando habla de todos los demás, está hablando de los presos, está hablando de los que les servía la comida, está hablando de los sirvientes que efectivamente habían seguramente para poder servir todas las cosas que se requerían en la cárcel. O sea, el apóstol Pablo, mientras estaba en sus prisiones, la vida que él tenía dentro de él no era el Pablo viejo, sino la vida del nuevo Pablo, que es la vida de Cristo morando en él, ¿verdad? No desperdiciaba una sola oportunidad para que el mensaje del evangelio pueda seguir progresando. Ahora, en esta primera parte, hermanos, ¿cómo aterrizamos nosotros esta realidad a nosotros? ¿Cómo nosotros estamos enfrentando nuestros problemas? ¿Cómo nosotros estamos enfrentando nuestras carencias? ¿Cómo nosotros estamos enfrentando nuestras dificultades? Es decir, nosotros primero estamos entendiendo que en la mano soberana de Dios está el hecho de que Él pueda permitir en nosotros situaciones complicadas, las que llamamos complicadas desde nuestra perspectiva de la carne, o también Él tenga la capacidad de darnos situaciones de descanso y de reposo. Bueno, en las manos de nuestro Padre está el que efectivamente Él pueda proponer y disponer circunstancias y situaciones que llamamos malas o que llamemos buenas,
pero que tienen como propósito esencial y principal el progreso del evangelio dentro de todos y cada uno de nosotros. El progreso de la vida de Cristo. Llámese el progreso del evangelio una vez más, el progreso de la vida de Cristo. Si la vida de Cristo no progresa en nosotros, entonces no estamos madurando como deberíamos para conocer la vida que el Señor nos dio. Mira, habían iglesias como, no recuerdo si es la Odisea de las iglesias en el Apocalipsis, que alguna de estas iglesias decía que tenían todo, que decían que eran ricas, que no les faltaba nada, eran iglesias que profesaban al Señor, pero que realmente veían que su circunstancia exterior, es decir, la experiencia exterior de abundancia, ¿verdad? De tranquilidad, de no problemas, de no dificultades, era efectivamente lo que animaba o lo que alimentaba a esta congregación. Y el Señor les dice, pero yo te digo que tú eres pobre, que eres rico, que eres pobre, que eres miserable, que eres desnudo, etc. ¿Por qué? Porque, hermanos, si nosotros solamente tenemos un Dios que puede ser capaz de resolver nuestros problemas temporales y nosotros creemos que eso es todo lo que necesitamos, nos estamos perdiendo el propósito central por el cual nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nosotros y darnos su vida. Que estén lejos de nosotros, hermanos, el estar simple y sencillamente anhelando que Dios de alguna manera supla para todas nuestras necesidades externas. Porque sí, hay un evangelio que de alguna manera enseña esto. El evangelio de la prosperidad, el evangelio de que el Señor nos va a resolver todas las cosas. El evangelio en el cual nosotros nos hacemos de la palabra de Dios para que Él resuelva nuestros problemas exteriores. Hermano, el evangelio que nosotros necesitamos conocer es el evangelio que está absolutamente interesado en conocer la vida que el Señor nos ha dado dentro de nosotros. Porque esa es realmente la vida que el Señor ha determinado para ti y para mí. Esa es la vida que de alguna manera cuando somos niños, sí, ciertamente comienza a echar mano de nuestras necesidades para ayudarnos a resolver los problemas externos que tenemos. Pero eso está bien cuando nosotros hemos arrancado en una relación primaria con nuestro Señor Jesucristo, cuando somos niños. Pero en la medida en que vamos siendo adultos, si nosotros todavía seguimos anhelando los juguetes y no nos damos cuenta que somos señores de la casa, entonces tenemos un problema. Porque si es bien cierto, yo a mis nietos podré entender que en un momento determinado estén interesados, ¿no es cierto?, en los juguetes o que estén interesados en que nosotros le resolvamos los problemas primarios de bebés que tienen. Pero si mis nietos van creciendo y van agarrando una edad y les sigue gustando lo mismo, es evidente que hay algún problema de atrofia dentro de cada uno de ellos. Ya sería un tema de preocupación. Cuando nosotros comenzamos a tener una cierta edad espiritual, si algo tiene que comenzar a encenderse en nosotros, es el deseo de conocer la vida que Cristo nos dio y ya no estar entretenidos en los juguetes. Los juguetes son todas aquellas cosas que nosotros seguimos entendiendo como importantes, como valiosas en nuestra propia vida, que no son Cristo, que no son las cosas de Cristo. Nuestra tranquilidad económica, nuestra tranquilidad familiar, nuestra salud, nuestra situación política, nuestra situación de país, todas esas cosas, por supuesto, para la carne también. ¿Quién no añora en la carne? ¿Quién no añora en la carne, indistintamente de ser o no ser cristianos, el hecho de tener una buena casa, un buen carro, una buena chequera, una buena familia, un buen marido, una buena esposa, un buen país? ¿Quién no añora en la carne eso? No hace falta ser cristiano para añorar eso en la carne. Y la pregunta es, ¿acaso los programas políticos de los países no tienen como finalidad el tratar de mejorar nuestra condición? Generalmente a través de la circunstancia económica, el tratar de generar nuestras condiciones de vida.
el tratar de darnos más tranquilidad, más felicidad y más seguridad. ¿A través de qué? A través de programas sociales, a través de programas económicos, a través de políticas, ¿verdad? Que de alguna manera permitan el bienestar de los seres humanos o el bienestar de los ciudadanos. Bueno, eso también ofrece el mundo. Eso también ofrece la carne. La carne quiere ofrecer estabilidad, quiere ofrecer tranquilidad. Hermanos, nosotros como espirituales, bajo ninguna circunstancia podemos estar esperando que esas mismas cosas sean las que nosotros esperamos. Tener un buen carro, tener una buena casa, tener tranquilidad, tener una buena familia, tener una buena relación, están bien, por supuesto que están bien. Pero ese no es la razón, no es el punto primario por el cual el Señor Jesucristo vino a darnos su vida. Él vino a darnos la vida que efectivamente está por encima de lo material, por encima de lo natural. Mira, el Señor nos ha dicho, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, que tiene que ver en alguna perspectiva con esta idea del progreso del evangelio dentro de nosotros. Tal vez siendo más maduros, el Señor ahora nos dice, primeramente buscar el progreso del evangelio dentro de vosotros y todas estas cosas les serán añadidas. Fíjate, el Señor pone en categoría de cosas, no de bendiciones, porque nosotros normalmente ponemos en categoría de bendiciones. Cuando el Señor me da un lindo carro, dice una bendición del Señor. Cuando el Señor me da un trabajo, pues dice una bendición del Señor. Cuando el Señor me da una bonita familia, pues es una bendición del Señor. Sí, en un sentido, pero el Señor no pone esas cosas en el concepto de bendiciones, sino Él dice cosas. Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Las cosas. Muchas veces nosotros a las cosas le llamamos bendiciones y creemos que de lo que se trata el evangelio es que el Señor nos bendiga con esas cosas. Hermanos, esas cosas son las añadiduras, ¿verdad? Que de alguna manera están 100% unidas a la vida de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. Es por eso que debemos añorar nosotros ahora en nuestro corazón, en medio de las luchas, en medio de las circunstancias. Debemos añorar que la vida de Cristo crezca en nosotros. Debemos añorar el conocer la vida resucitada de Cristo dentro de nosotros. Porque en la medida que esa vida comienza a levantarse en nosotros, entonces nosotros tendremos la madurez para ver como Pablo, para oír como Pablo, para entender como Pablo y para añorar lo que Pablo estaba añorando. El progreso del evangelio, no solamente en él, que es el progreso de la vida de Cristo en él, sino también en la vida de todas las personas que están a nuestro alrededor. Fíjate cómo predicamos el evangelio nosotros. No predicamos un mensaje, sino que nosotros llevamos a la gente una vida. Llevamos a la gente una vida. Y en la medida en que la vida de Cristo va siendo impartida y va creciendo dentro de todos y cada uno de nosotros, en esa misma medida vamos nosotros a conocer y entender el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ahora, esto genera una motivación en el pueblo de Dios, porque las cosas no quedan allí. Así es como Dios trabaja. Dios trabaja primero en mí y después Dios trabaja a través de mí en otros y después Dios comienza a trabajar en los demás. Esa es la manera como nuestro Dios trabaja. Dios trabaja desde adentro, Él no trabaja desde afuera. Hermanos, Dios no trabaja desde afuera, Él trabaja desde adentro. Así que si algo nosotros debemos pedir al Señor es que Él fortalezca con poder nuestro hombre interior. Él fortalezca nuestro hombre interior con la vida de Cristo. Fíjate lo que dice el versículo 14. En estas condiciones, dice, y la mayoría de los hermanos, los que estaban libres, ¿no? Pero viendo todas las peripecias que estaba pasando Pablo y seguramente también otros hermanos, dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En lugar de que las circunstancias difíciles por las cuales Pablo estaba viviendo, estaba pasando, signifiquen una suerte de freno al ánimo de los hermanos, al contrario,
Dice que viendo la actitud de Pablo, viendo cómo la gente del pretorio comenzaba a conocer a Cristo, viendo cómo todos los demás que estaban en la cárcel conocían a Cristo, dice la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor. Ahora habla de la mayoría, no todos, ¿no? Es decir, no todos, porque no todos querían ver las cosas desde una perspectiva espiritual. La mayoría de los hermanos cobrando ánimo, ¿en dónde? Cobrando ánimo en el Señor. Allí es donde efectivamente, hermanos, nosotros tenemos que ir a recargar nuestras baterías espirituales en el Señor. En Él cobramos ánimo todo el tiempo. Mira, nosotros ahora estamos en el mundo digital, en el cual siempre tenemos que estar cargando las baterías. Ahora tenemos baterías para todo, baterías para el teléfono, baterías para las computadoras de los vehículos, baterías para los relojes, baterías para los anillos, baterías para todo. Y ahora nosotros en nuestra casa, ¿qué es lo que tenemos? Cables por todos lados para cargar las baterías. ¿Y en qué estamos interesados? En que el teléfono efectivamente no se quede sin batería, es decir, que el teléfono cobre ánimo en la electricidad, que el teléfono coja fuerza en la electricidad. Pues bueno, ese es el efecto que Dios hace con nosotros, ¿verdad? Con nuestro ánimo. Nosotros cobramos ánimo en el Señor, nosotros nos cargamos en Dios, nosotros nos recargamos en Él, pero muchos de nosotros no nos conectamos, pues. Nosotros queremos estar de alguna manera con la batería espiritual cargada, pero no nos conectamos, estamos siempre en rojo, ¿verdad? O estamos en naranja o estamos en rojo en la batería. Algunos, por supuesto, hasta se les apaga la batería. ¿Pero por qué? Porque no aprendemos inclusive de lo que vemos exteriormente, no nos enchufamos, no nos conectamos ¿a quién? Al Señor. La mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Fíjate este ánimo lo que genera dentro de nosotros, el atrevernos mucho más, el ser unos atrevidos espirituales, el no quedarnos callados en cualquier circunstancia y en cualquier situación, sino traer la fórmula que Dios efectivamente ha traído al hombre y al ser humano. Muchas veces nosotros estamos de alguna manera atendiendo situaciones o circunstancias de personas que están pasando por tribulaciones, que no conocen a Cristo o que lo conocen medianamente, o al menos que no lo conocen como lo estamos conociendo nosotros. Personas que están pasando problemas familiares, problemas económicos, problemas matrimoniales, y a veces nosotros no somos capaces de poder darles la receta. No somos capaces o no tenemos el ánimo ni la fortaleza suficiente para introducir y decirles, hey, la solución para ustedes es Cristo. La solución para ustedes es la vida de Cristo. La solución para la circunstancia que ustedes están viviendo es que les falta Cristo en su corazón. Ustedes necesitan comenzar a cobrar ánimo en el Señor. Esto de cobrar me gusta porque es como que hay una deuda y un activo que yo tengo a mi favor para poder cobrar ánimo. El Señor está lleno de ánimo y nos ha dado a nosotros efectivamente una chequera ilimitada para que nosotros cobremos ánimo en Él. No tienes ánimo, anda, cobra ánimo para que tengas la suficiente cantidad de ánimo en el Señor para que puedas llevar la palabra del Señor. Tal vez un indicio de que nosotros no tenemos cargadas las baterías espirituales es que no tenemos el ánimo necesario para hablar mucho más la palabra sin temor. A veces nosotros nos cuesta hablar de Cristo en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones, para que no nos vean como extraños, para que no nos vean como débiles, para que no nos vean como raros. Pero la única manera, hermanos, como nosotros cobramos ánimo para hablar la palabra sin temor, es la palabra, es hablar al Cristo, hablar el Cristo que está en nosotros sin temor. Porque el Cristo que está en nosotros sin temor
es el Cristo que efectivamente requieren las demás personas, ¿verdad? Para que también tengan la capacidad de poder cobrar ánimo en el Señor. La mayoría de los hermanos, en lugar de atemorizarse, en lugar de tener miedo, en lugar de ver, ¿verdad?, solamente las cosas negativas, de también vivir un posible episodio como el que estaba viviendo Pablo, dice que ellos cobraron ánimo en el Señor. ¿Pero por qué cobraron ánimo en el Señor? Porque vieron cómo la palabra de Dios viva, es decir, cómo el Cristo vivo trabajaba en Pablo, por medio de Pablo, ¿verdad? También para que efectivamente en ellos esa conducta de Pablo, que no es más que la conducta de Cristo, Pablo expresando a Cristo, lo que hacía es que los hermanos, en lugar de amilanarse, iban y cobraban ánimo en el Señor, para atreverse mucho más a hablar la palabra sin temor. Así que, hermanos, cuando estamos desanimados, aquí es evidente que el apóstol nos muestra que la vida espiritual que funciona es una vida que contagia al resto, no es una vida que amedrenta, por más que las circunstancias sean difíciles. Fíjate, una circunstancia difícil, lo que estaba trayendo a Pablo es un crecimiento de Cristo en Pablo. Ese crecimiento de Cristo en Pablo lo que estaba trayendo es que la expresión y la manifestación de Cristo por medio de Pablo era patente hacia el pretorio y hacia los demás presos y los demás servidores, ¿verdad?, dentro de la cárcel. Muchos de ellos seguramente también conocieron la vida de Cristo a través de Pablo, y eso lo que hacía inmediatamente es redundar poderosamente en el ánimo de los hermanos, porque ellos, en lugar de amilanarse, iban y cobraban ánimo en el Señor para seguir hablando la palabra con de nuevo a todas las personas. Fíjate cómo crece, cómo progresa la palabra y el evangelio de Jesucristo. Fíjate cómo se mueve. O sea que aquí no es un tema de hablar simplemente de Cristo. Yo creo que aquí la charla o el mensaje es mucho más profundo. Es cuánto efectivamente de Cristo está creciendo en mí. Porque es imposible que nosotros podamos llevar un testimonio creíble de lo que Cristo es si nosotros de alguna manera, pues por lo menos no estamos mostrando ya cierta evidencia a los demás de la vida de Cristo en nosotros. Con esto no estamos diciendo que seamos perfectos ni que lo hayamos conseguido todo, porque por supuesto que nos seguimos equivocando, por supuesto que todavía la carne aflora, por supuesto que seguimos pecando, por supuesto que seguimos diciendo cosas indebidas, pero aquí de lo que se trata es cuánto más de Cristo aparece en mí para que cuánto más de mí desaparezca en mí. Cuánto más de Cristo aparece en mí para que en esa medida cuánto más de mí desaparece en mí. La mejor manera de que yo desaparezca es que Él aparezca. La mejor manera de que yo decrezca es que Él crezca. Esto nos lo dijo claramente Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Es necesario que Cristo crezca en nosotros. Es necesario que la vida de Cristo crezca en nosotros para que nosotros menguemos. Si la vida de Cristo no crece en nosotros, nuestra carne seguirá vivita y coleando. Si no, el Señor no crece en nosotros, no esperemos ser más espirituales. Si el Señor no crece en nosotros, no esperemos tener éxito cuando nosotros hablamos a alguien de Cristo, porque le estaríamos hablando simplemente en términos religiosos. Cristo es vida, vida que yo necesito, vida que los demás necesitan, y lo que tenemos que nosotros predicar es la vida, más que simple y sencillamente la teoría. Así que, hermanos, ¿cómo nosotros cobramos ánimo en el Señor? Hemos dicho que el Señor nos ha dado una cuenta de ánimo para que la cobremos todo el tiempo. Pero esto es algo que nosotros cobramos. ¿En quién? En nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y así vamos a hablar la palabra. Es decir, va a ser Cristo hablando a través de nosotros para bendición de todas las naciones. Aquí vemos que
En el versículo 15 la escritura dice que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. Vamos a mirar estos versículos, por supuesto, en las próximas semanas, porque aquí lo que vamos a ver, de acuerdo al versículo 18, es que tenemos dos maneras de nosotros llevar el mensaje del Evangelio de Cristo. Dos maneras, ¿sí? La una manera es por pretexto y la otra manera es por verdad. Vamos a dejar planteada esta pregunta para nuestra próxima reunión, para ver si nosotros estamos efectivamente predicando a Cristo cuando lo hacemos por pretexto o lo estamos predicando por verdad. Hermanos, por sobre todo ahora, lo que el Señor quiere que quede grabado en nuestro corazón es el hecho de que efectivamente el progreso del Evangelio de Jesucristo tiene que hacerse patente en nosotros y en todos los demás a través de las circunstancias y de las situaciones que el Señor permita que tengamos que vivir para que la vida de Cristo se despierte dentro de todos y cada uno de nosotros. Anhelar esa vida es nuestro fin, anhelar esa vida es nuestro trabajo ahora y no quedarnos con los juguetes que son los remiendos o los arreglos que el Señor puede hacer a nuestra vida temporal en lugar de apuntar a la vida eterna, a la vida divina, maravillosa que hoy efectivamente opera dentro de todos y cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana.